Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy Génesis capítulo 4, versículos 1 al 16, vivir al este de Edén. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que haga justicia, que le haga justicia, perdón. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y andarás por la tierra errante y extranjero. Caín le dijo al Señor, mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió, pues cualquiera que mata a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Palabra del Señor. Este sermón hoy titulado Vivir al este de Edén. Vivir al este de Edén. Muchas veces este texto es tratado simplemente como si fuese un texto que trata sobre el pecado humano, pero la verdad, en principio, retrata muy bien cómo es la vida fuera de Edén, es decir, al este de Edén. Si bien aquí al final, en el versículo 16, da la impresión que solamente Caín vive al este de Edén, si ustedes se fijan en el versículo 24 del capítulo anterior, ahí se relata que Adán y Eva y por ende Caín y Abel ya vivían al este de Edén, porque dicen 24, y Dios echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos los lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Si hay al este del Edén querubines, es decir, guarda o patobicas, digamos, que no dejan entrar a los humanos, quiere decir que los humanos fueron expulsados al este de Edén, al oriente. Es decir, el oriente de Edén, vivir en el este de Edén es básicamente nuestra experiencia común cotidiana, porque ninguno de nosotros ya vive hoy en día en el Edén. Ninguno vive en la tierra prometida, ninguno vive en el paraíso. Todos nosotros vivimos al este de Edén. Entonces es un texto que nos toca muy de cerca para comprender cómo es nuestra vida al este de Edén. La pregunta que me quiero hacer y que le quiero hacer hoy, que me movió al pensar en este texto, es ¿qué fuerzas espirituales operan en tu vida cotidiana? ¿Qué fuerzas espirituales operan en tu vida cotidiana al este de Edén? Y la respuesta que quisiera desarrollar a lo largo de este sermón es la siguiente. En mi vida cotidiana operan dos fuerzas. Por un lado, la fuerza seductora del pecado, que prometiendo seguridad y libertad, me arrastra al vagabundeo espiritual. Y por otro lado, la fuerza persistente de la gracia de Dios, que confronta mi mal, que sana mi herida y me afirma de manera inmovible por medio de la fuerza redentora, de Jesucristo.
En mi vida cotidiana operan dos fuerzas. La fuerza seductora del pecado, que prometiendo seguridad y libertad, me arrastra al vagabundeo espiritual. Y por otro lado, la fuerza persistente de la gracia de Dios, que confronta mi mal, que sana mi herida, me afirma de manera inmovible por medio de la fuerza redentora de Jesucristo. Por ende, 3 puntos: la fuerza seductora del pecado, la fuerza persistente de la gracia y la fuerza redentora de Jesucristo. Antes de empezar el servicio, le tuve que preguntar al general, porque mi guaraní no es bueno, ¿cómo se llamaba esta tierra sin mal que buscaban los guaraníes? Que se llama Ibe Marane. I. Ah, Maraí. Que digamos, era un poquito la búsqueda constante, digamos, ¿no? De las tribus guaraníes de constantemente encontrar un lugar, estar en ese lugar, pero después darse cuenta otra vez que eso no era la tierra sin mal, sino que otra vez la tierra no terminaba de producir bien, entonces seguía siempre su viaje, ¿no? Su viaje por el eterno Tecoja, es decir, un hogar donde poder estar. Una Heimat, como se dice en alemán, digamos, ¿no? Este Heimat muy lindo, digamos, que no solamente es patria, sino efectivamente es Heim, es decir, una casa donde yo puedo estar. Y si mi guaraní no me falla, teco también significa algo así como casa, digamos, ¿no? No es tanto, digamos, algo simplemente una patria, sino es efectivamente una casa, un hogar donde yo puedo estar. Es decir, esa es la búsqueda que tenían los guaraní, y de cierta forma cada ser humano tiene a partir de haber sido expulsado de su hogar eterno, que es el paraíso. Em, si ustedes van, digamos, hacen un poquito un recorrido por su semana, pueden ver un poquito tal vez donde ustedes tratan de simular una tierra sin mal, donde ustedes tratan de simular de cierta forma una tecoja, pero donde ustedes se dan cuenta que siempre puede pasar algo que puede destruir ese Heim, donde de repente lo hogareño se empieza a sentir como una prisión, digamos, ¿no? Ya sea, digamos, porque hay problemas internos en la familia, ya sea porque empiezan a tener desesperanza porque tienen que pagar las cuentas para sostener esa vida hogareña, esa vida de hogar, esa vida donde ustedes sienten que tienen por lo menos un pedazo de Edén. Es decir, una constante búsqueda. Un autor que ustedes saben que lo estimo mucho, C.S. Lewis, ¿no? Las Crónicas de Narnia, él dijo que todo lo bello en nuestra vida, todo lo que nosotros también tratamos de construir bello, que pueden ser nuestros hogares, que puede ser el arte, que puede ser la música, que pueden ser los títulos, todo eso, en última instancia, son cosas que nosotros queremos para simular otra vez un sentimiento de estar en casa, en el hogar. Pero todo eso en última instancia nos remite o nos tendría que remitir en última instancia a darnos cuenta que si todo eso causa un anhelo en nosotros por un hogar, pero en última instancia no es nuestro hogar, lo que nos tenemos que dar cuenta es que nosotros aparentemente estamos creados, que fuimos creados para otro tipo de Ibe Marae, de otra forma de tecoja, de otra forma de hogar que en esta vida nunca lo vamos a poder conseguir. Es decir, toda nuestra búsqueda por lo bello, por lo seguro, es en última instancia un recordatorio constante que nosotros vivimos al este de Edén, no dentro de Edén. Entonces vamos a ver concretamente cómo es vivir fuera de Edén, cómo es vivir al oriente de Edén, qué fuerzas espirituales operan en nuestra vida cotidiana. La primera fuerza entonces es la fuerza seductora del pecado. Y para eso tenemos que ver un poquito, sobre todo, Caín, a quien Dios se dirige claramente, digamos, enfrentándolo con su pecado. Ahora, todos nosotros vamos a poder decir que la verdad, Caín no aparece como el pecador neto que nosotros nos imaginamos. Porque pecadores para nosotros en general son personas que claramente obran mal, que son los delincuentes, que son las prostitutas, que son aquellos que son drogaditos, alcohólicos, que golpean a sus mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen fallas morales obvios. Nadie va a decir que Caín es un pecador al principio. Es decir, al principio Caín aparece como un trabajador, labra la tierra, es decir, hombre de familia tal vez también, sigue manteniendo ahí los vínculos con su familia, muy trabajador, labra la tierra,
Y además, con eso también siempre un poquito nuestra idea, un pecador jamás va a ir al culto, un pecador jamás va a interesarse por el servicio a Dios. Pero ¿qué es lo que se nos relata de Caín? Versículo 3. Caín era un hombre sumamente religioso, llevaba sus ofrendas a Dios. Entonces, todo lo que nosotros pensamos que un pecador no podría hacer, ese lo hace. Caín lo hace. ¿Cómo? Como fariseo. Bien, bien, bien. Bueno, ya te estás adelantando 5 pasos, pero sí. Se está haciendo un spoiler, spoileando el sermón. Sí, no, estás en lo correcto. Bueno, hemos escuchado el Evangelio. Lucas relata precisamente una historia muy similar, donde hay una persona, un fariseo, que eran los mejores vecinos que uno podía tener. Yo, a veces, ojalá que nuestros vecinos fuesen fariseos. Porque entonces podría dormir bien, porque anoche tuvimos otra vez una fiesta hasta las 5 de la mañana. Ojalá fuesen fariseos y durmiesen a las 10 de la noche y después se levantan temprano a orar, ojalá. Pero bueno, los fariseos eran buenos vecinos, eran muy buenas personas, trabajadores, honrados en la sociedad, em, religiosos, ¿no? No había ni un servicio que faltaban. Pero aún así se nos relata de un fariseo en el Evangelio que es muy parecido a Caín, que tiene aparentemente algo que a los ojos nuestros humanos no es tan visible, pero a los ojos de Dios sí es visible. ¿Cuál es un poquito acá el problema de Caín? Tiene que ver un poquito ya con su nombre. Hoy en día nosotros elegimos nombres para nuestros hijos porque, qué sé yo, porque nos sonó el nombre lindo porque apareció en una telenovela o porque lo leímos en algún libro, entonces le ponemos ese nombre. En la Biblia, cuando alguien es nombrado, es porque hay algo que ya se intuye de su carácter, algo que se intuye de lo que él va a hacer. ¿Cómo llama Eva y Adán a Caín? ¿O por qué lo llaman Caín? Versículo 1. Por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Es decir, he ganado a alguien. He tenido una gran ganancia. Caín, digamos, era el hermano preferido. Caín era el hombre que iba a heredar todo, según la ley, digamos, de los judía. Digamos, digamos, el ejemplar, el primogénito ejemplar. Y además, me parece que Eva y Adán se confundieron un poquito acá, porque cuando Dios echa a Adán y Eva del Edén, cuando los confronta, digamos, con lo que han hecho, Dios le dice a Eva algo muy particular. Pueden ver un poquito en versículo 3.15, Génesis 3.15, que es básicamente la primera profecía, la primera promesa que Dios hace acerca de alguien que es muy importante para la fe cristiana. Dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tu serpiente, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá la cabeza y tú la herirás en el talón. Quiere decir, aquello lo que pasó, que hizo que la paz del Edén fuera destruido, a través de tu descendencia, Eva, se va a revertir eso. Cuando Eva es por primera vez encinta, cuando tiene a Caín, ella dice, listo, ahora otra vez podemos estar en Edén. Se ha roto porque Caín va a ser aquel que va a romper la cabeza de la serpiente y vamos a vivir otra vez en paz. Y Caín muy probablemente creció con esa idea de que él es básicamente el superhombre, de que él va a arreglar todo, que él es el hombre del momento, el salvador que va a salvar a sí mismo y a su familia. Ese es el pensamiento, es decir, típicamente fariseo. Digamos que todos tendrían que ser como él. Llamativo es Abel, el hermano menor. ¿Alguien sabe lo que significa Abel? ¿Alguna vez escucharon? Menos nuestro biblista. Abel viene de la palabra Hebel, y Hebel en hebreo significa, ahora sí, neblina. Es decir, digamos, uno es la ganancia del Señor y otro es la neblina. Sería muy cruel si ustedes llamarían a sus hijos, a uno César y al otro Pilincho. Imagínense, digamos, con qué mindset, digamos, crecerán ambos hijos. Tenemos ahí aquí en la congregación que por lo menos uno se llama Victoria y el otro se llama Alejandro Magno. Es decir, digamos, ahí no va a haber ese problema. Pero digamos, si hay ya de nacimiento esa distancia, esa diferencia difícil. Y Caín creció con ese sentimiento, que él es el hombre, él es el salvador, él va a hacer la cosa, la autosuficiencia por completo. Además, tiene un poquito la vida más arreglado.
Em, Caín, al producir la tierra, podía estar siempre en el mismo lugar, mientras Abel, siendo pastor, tenía que migrar de un lado para el otro, desvelarse en la noche, es decir, era un trabajo poco grato. Y Caín creció con esto. Ahora pasa algo en la vida de Caín. Caín se ofrece esta ofrenda y Abel ofrece la ofrenda. Cuando vos estás acostumbrado que todo gira alrededor de ti, que tú eres el hombre del momento, y alguien no te reconoce, ¿qué es lo que pasa? Si te pichas. Y eso es lo que le pasa, digamos, a Caín. Es, digamos, efectivamente, la palabra que se usa acá para decaer el semblante es esto. Es estar pichado pero mal, digamos, es como que cuando se te caiga la mandíbula, digamos, porque no puedes creer lo que está pasando, porque te coloca totalmente fuera de lo que estás acostumbrado, porque Caín era alguien que estaba acostumbrado a recibir reconocimiento y pensaba que él merecía ese reconocimiento y todos debían reconocer lo que él era y lo que él es. Pero Dios no le da el reconocimiento, porque ese, digamos, es básicamente lo que Dios hace. Dios reconoce a Abel y no reconoce, no le presta atención, digamos, básicamente a lo que Caín trajo. Y eso enciende dentro de Abel algo, de Caín algo que él ya llevaba adentro. El pecado, digamos, es encendido ahí cuando Dios se muestra como Él quiere obrar en este mundo. No según nuestros preceptos y conceptos, sino según su propia misericordia. Porque se revela ahí claramente la fuerza seductora y la fuerza depredadora del pecado, ¿no? A Caín se le cae la mandíbula porque ve que toda su vida, digamos, debía ser así como él se lo imaginaba y Dios no responde a ese sueño, a ese deseo, a ese orgullo, obviamente, también se podría decir. Y Dios confronta a Caín. Y es muy interesante lo que le dice. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Traducción acá un poquito suave. Lo que acá efectivamente en hebreo está escrito es, el pecado está como agazapado a tu puerta. Agazapado es una actitud de animales depredadores y está listo como para dominarte. Pero el pecado, digamos, es una fuerza sigilosa, es una fuerza justamente seductora. El pecado en tu vida no se va a presentar como vos crees que va a ser el pecado. Es decir, el pecado no va a ser automáticamente que vos te levantes un día a la mañana y sos alcohólico y empiezas a golpear a tu esposa. O empiezas a ser hijo de tu madre, digamos, con todo lo demás. Empieza mucho más antes. Empieza con una idea y una sensación tal vez de que no se te da a ti lo que tú crees que mereces. Con eso empieza. Empieza con la idea de que todo de cierta forma tendría que girar alrededor de ti, porque eres lo más importante del universo. Empieza con un orgullo herido. Empieza con la pretensión de que lo que vos haces siempre tiene que ser reconocido por todo el mundo. Y no estoy hablando ahora, digamos, simplemente de ideas que de entrada ya son malignos. Ayer pude charlar con una joven que me comentó que en su círculo de amigos hay muchas ideas dando vuelta por suicidio, digamos, ¿no? Indagando un poquito más por qué nacen esas ideas, es porque ellos sienten que sus padres no les escuchan. Y eso también es el inicio sigiloso, digamos, del pecado. Cuando sentís que tus padres no te dan el amor que tú mereces, que tú deberías tener, que tendrías que tener mejores padres de lo que tenés, que los padres que tienen otros son mucho mejores que tus propios padres. Y eso después se reproduce en el matrimonio, que tu esposa, tu esposo, otros esposos y otras esposas son mucho mejores que tu propio esposo, o tus hijos, que otros hijos son mucho mejores que tus hijos que tú mereces tener. Ahí empieza a actuar la fuerza sigilosamente del pecado dentro de ti, con un orgullo herido, con una sensación que no recibes en esta vida lo que tú mereces. Y eso poco a poco va seduciéndote y produciendo en ti otros deseos. Que vos mismo entonces tenés que ser la persona que te da el autorreconocimiento. Que tú mismo entonces tenés que darte el reconocimiento que todo el mundo no te da. Y así poco a poco te vuelves cada vez más una persona que gira una y otra vez solamente alrededor de sí mismo. Si el pecado no va a empezar en tu vida a actuar de una forma presentándose, digamos, como el pecado, sino el pecado se va a presentar como una idea, digamos, diciendo, no te va a decir, bueno, ahora tenés que sacrificarte en tu trabajo. Simplemente va a decir, bueno,
Dale, dale, podés, tú puedes y con eso te vas a construir una buena carrera y una buena vida. Y obviamente es una linda idea. Conseguir por fin nuestro hogar, un pedacito del Edén. ¿Quién no lo quisiera? Pero el pecado opera precisamente como una fuerza seductora y una fuerza depredadora. Hay un bicho, ¿cómo se llama eso? Una mantis. ¿Cómo es la palabra de eso? Mantis se llama eso. El saltamonte, sí, un tipo de saltamonte eh, que, se, que tiene la capacidad de simular ser una horquilla. Una mantis que tiene la capacidad de simular ser horquilla. Entonces, todas las abejas polinizadores ven en esa mantis una horquilla, pero la más hermosa en el campo, la más hermosa en el bosque. Y van, y bueno, ahí obviamente la mantis cobra y lo arrastra hacia su lugar, digamos, donde se lo va a comer. Y así opera el pecado en nuestra vida. El pecado siempre se va a presentar primero como una idea seductora, una idea de libertad, de más reconocimiento, de más poder, de más ego, de más amor. Pero va, en última instancia, la búsqueda de la fuerza del pecado es dominarte. Y no solamente dominarte a ti, sino dominar cada sector de tu vida amorosa, tu finanza, tu vida en la casa y también tu vida espiritual. Y sobre todo tu vida espiritual. Pero ¿en qué te convierte básicamente esa fuerza seductora? Te convierte en un errante y en un extranjero. Es decir, alguien que nunca está contento con nada. Alguien que puede salir todos los fines de semana tal vez y aún así al día siguiente se levanta igual de vacío como antes. Que puede tomar los mejores vinos y aún así se va a sentir vacío. Que los hijos le pueden traer las mejores notas y aún así siempre tiene la sensación de que falta todavía un pasito más para que estemos en el Edén prometido. Te vuelve un errante y te lleva a la tierra de Nod. Eso es lo que, digamos, le pasó a Caín al final. Bueno, antes pasa mucha otra cosa, perdón. En primer lugar, se revela la fuerza destructora del pecado en tu vida, porque rompe todo tipo de relación que tienes con tus semejantes. Si tienes hijos a cargo, esposo, esposa en el trabajo, va a empezar a romper todas estas relaciones. Todas estas relaciones. Esa es la fuerza seductora y depredadora del pecado. Y después te vuelve un errante constante. Te lleva a la tierra de Nod, y Nod significa justamente vagabundo, tierra de vagabundos, tierra de errantes. Vas a ser un errante toda tu vida. Aquello a lo cual capaz más has apostado, a tu trabajo, a tu familia, por pensar que eso lo tenés que tener para asegurarte un hogar espiritual, un tekoá, una heimat, de repente vas a sentir que eso ya no es más tu hogar. La peor condena que puedes tener. Esa es la condena que tiene que sufrir Caín. Labrar la tierra y de repente sentir que la tierra ya no es más tu hogar. Esa es la crudeza del pecado. La fuerza cruda, seductora y depredadora del pecado. Pero en nuestra vida en Edén, fuera de Edén, perdón, al este de Edén, también opera otra fuerza y es la fuerza persistente de la gracia. Y eso desde el principio está esa fuerza persistente de la gracia. Porque Dios obviamente ve lo que le está pasando a Caín. Dios conoce el corazón de Caín. Dios sabe lo que le quema y lo que le trabaja por dentro. Pero Dios no es que lo desecha desde el principio, sino lo confronta una y otra vez con lo que le está pasando. De cierta forma le está haciendo todo el tiempo el espejo para que Caín pueda ver qué es lo que le está pasando. Y eso empieza en el versículo justamente que ya tratamos, después de que se cayó el semblante. Dios no le dice, bueno, sé un poquito mejorcito ahora, sino le dice, ¿por qué estás enojado? Fíjate un poquito, examínate vos mismo qué es lo que te está pasando. Porque si estás haciendo lo bueno, entonces vas a estar enaltecido, pero si no, entonces tienes que reconocer la fuerza seductora y depredadora del pecado en tu vida. Le ayuda. Cuando Caín mata a Abel, Dios tampoco no le confronta enseguida. Hijo de tu madre, ¿qué has hecho? Sino otra vez le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es? Digamos, fíjate un poquito y contame vos qué has hecho. Examínate. Y Caín no responde. Dice, me chupa ¿dónde está mi hermano? Me da igual. Pero la gracia sigue obrando. Y cuando Dios le confronta, tú has matado a tu hermano. La sangre de tu hermano clama por justicia. Ahora vas a tener que andar errante y maldito por la tierra. Y cuando Caín le dice, bueno, pero eso es digamos, demasiado grande, aún ahí, digamos, opera la gracia de Dios.
Porque le dice, te voy a dar entonces una señal sobre ti para que no te mate quien te encuentra. Es gracia tras gracia tras gracia, gracia persistente, digamos. No solamente hay un intento para que pueda volver, recapacitar, ni dos ni tres, sino hay un montón de intentos donde la gracia opera. Ahora el problema que creo que tenemos yo y ustedes y Caín con la gracia, nosotros pensamos que la gracia de Dios es un poquito como la gracia de un abuelito viejo que ve que su nieto está haciendo pelotudeces, pero bueno, se ríe de eso y le aplaude todavía. Esta idea, digamos, de que Dios es un Dios cuya gracia es simplemente como un abrazo de un oso de peluche, solamente pueden hacer en un ambiente donde nosotros ya no estamos confrontados con los efectos depredadores del pecado. Hay un teólogo que se llama Miroslav Volf, que nació y creció en una región del mundo de los Balcanes, que siempre ha sido un lugar donde la fuerza depredadora del pecado ha estado siempre a flor de piel, ¿no? Un montón de guerras civiles, un montón de víctimas, un montón de matanzas. Y Miroslav Volf reflexiona sobre este texto y confronta precisamente nuestra manera occidental de ver y pensar la gracia, de pensar que gracia simplemente es apanar lo que nosotros hacemos, de decirnos Dios te ama, no cambies, sé igual, escucha tu corazón y sé feliz. Y Miroslav Volf dice, una idea así solamente puede nacer en un ambiente suburbano del occidente donde toda la vida de cierta forma es paz y amor. Solamente ahí nosotros podemos pensar en un Dios que solamente es puro amor y cuya gracia solamente es amor. Pero la gracia de Dios también es confrontar con el pecado. La gracia de Dios también es predicación de la ley. La ley justamente como un espejo para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que realmente se mueve dentro de nosotros. ¿Qué fuerzas seductoras operan en nuestra vida? Esa es la santidad de Dios, de cierta forma, de no apanar y aplaudir el pecado, sino de tratar de refrenarlo. Y eso es lo que él hace a lo largo de la vida de Caín, mostrando un espejo frente a él para que se dé cuenta que opera, confrontándolo con su pecado, recordándole que es su hermano a quien ha matado. Y finalmente poniendo un freno a los efectos depredadores del pecado. Porque esa señal que Caín recibe es precisamente, básicamente, una ley civil. Digamos, de no obrar por justicia propia, de no dejarnos llevar por la venganza. Es decir, Dios opera en este mundo de forma llena de gracia, reduciendo y manteniendo los resultados y las consecuencias de pecados bajo control, para que este mundo no sea sumido por completo en el completo caos. Eso es lo que Dios hace. Y así se revela la gracia de Dios en la vida de Caín. En el mejor de los casos te tendría que llevar a recapacitar. En el mejor de los casos te tendría que llevar a decir, estoy engañándome por la fuerza del pecado. Pero Caín no. Caín elige vivir errante. Y es muy trágico. Alguien que estaba viviendo en un lugar asentado, de repente tiene que convertirse en un errante constante, errante extranjero en su propia tierra. Un vagabundo espiritual y un vagabundo, por más honroso, digamos, puede parecer, pero en fin, un vagabundo, porque Caín es muy interesante. Si ustedes siguen leyendo, la genealogía de Caín es básicamente la cultura moderna. Ahí empiezan a hacer las ciudades, empiezan a hacer los artesanos, empiezan a hacer todas las profesiones. Es decir, Caín parece ser un hombre honorable frente a los suyos, pero en penúltima instancia es un tremendo vagabundo. Me recuerda algún sertanejo que dice que canta, soy 99% anjo, más 1% aquel 1% maldito es vagabundo. Para quien vive en Not, no puede decir solamente 1% de vagabundo. Puedes parecer a los ojos del mundo, puedes parecer un ángel, pero por dentro no sos más que un vagabundo. Eso es la vida lejos de la gracia de Dios. Por más que la gracia de Dios se te revela constantemente en tu vida, teniendo los 10 mandamientos, teniendo todos esos relatos, nos tienen que servir a nosotros para revisar, examinar nuestro propio corazón y darnos cuenta qué fuerzas operan realmente en nuestra vida, qué fuerzas tratan de engañarnos, qué fuerzas son los que llevan a la destrucción de nuestros vínculos con nosotros mismos, con nuestros seres queridos y con Dios en última instancia. Ahora finalmente quiero hablar sobre Abel. Hemos hablado ya largamente sobre Caín, pero Abel
que aquí justamente es llamado neblina, que así como aparece, desaparece otra vez. Uno puede decir es un pobre diablo, realmente una neblina que vino y se fue. Y aún así, Abel es aquel que puso toda su confianza en la promesa de Dios. Abel, así nos enseña Hebreos 11, si no me equivoco, Hebreos 12, perdón, donde se nos dice, Hebreos 11, perdón, donde se nos dice cuál era la diferencia entre el sacrificio de Abel y cuál era la diferencia, cuál era la diferencia entre el sacrificio de Caín y Abel. Y la diferencia es, así nos relata Hebreos 11, me parece, ¿no? Perdón. Creo que es Hebreos 11. A vos te lo mandé el otro día ¿no? Hebreos 11:4, si no me equivoco. Hebreos 11:4, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Así me da un poquito de tiempo para beber agua. Sí. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más estable que el de Caín, y por eso fue reconocido como no mejor. Y Dios aceptó con ganado sus penas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel? Fe. Fe, no simplemente como una acción religiosa, sino fe como confianza plena en que Dios va a cumplir su promesa. Fe es siempre dirigido a Jesucristo, en lo que Dios hace por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Dios, no lo que nosotros deberíamos merecer de parte de Dios por lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hace y hará por nosotros. Eso es fe. Es decir, la diferencia entre Abel y Caín no era que uno trajo una mejor ofrenda, sino que uno se presentó ante Dios diciendo, mira lo que yo hago, mira quién soy yo, ahora reconoceme. Otro se fue ante Dios y dijo, te ofrezco a esto, porque confío plenamente en ti. Es decir, una ofrenda de gratitud básicamente, por habernos dado la promesa de que esta vida fuera de Edén no va a ser eterna, que tú vas a levantar a alguien, un humano, que efectivamente va a destruir el poder de la muerte y del pecado. Es decir, Abel, mucho antes de que aparezca Jesucristo, es fiel seguidor de Jesucristo. Confía plenamente en lo que Dios ha prometido en Génesis 3:15 de que Él lo va a cumplir. Y cuando esa fuerza opera en tu vida, cuando te agarras de las promesas de Dios, entonces efectivamente opera una fuerza que ya nada, ninguna otra fuerza puede perturbar. Es la fuerza redentor de Jesucristo, la fuerza redentora de Jesucristo, que te hace firme como si estarías asentado sobre una roca. Y eso es lo más lindo aquí de este texto. Abel, que tenía que vivir migrante, que tenía que errar visiblemente a los ojos de los demás, él estaba asentado firmemente sobre una roca. Porque quien confía en el Señor ciertamente no va a ser defraudado. Aquel que se agarra de las promesas de Dios no va a ser defraudado. Puedes parecer frente a lo demás como si tu vida, digamos, no está según los estándares del tiempo actual, que siempre opera muy fuertemente la fuerza seductora del pecado. Pero si estás asentado sobre la roca, no vas a ser defraudado. Lo que Abel tiene aquí en mente ya es el gran sacrificio hecho por Dios en Cristo Jesús. De hecho, digamos, hay otro texto, Hebreos 12:24, que dice que la sangre de Jesús clama más fuerte a Dios que la sangre de Abel. La sangre de Jesús es una sangre que tiene fuerza redentora, es decir, de sacrificio que efectivamente va a revertir los efectos nocivos del pecado. Mucho de nuestro vagabundeo, me parece, tiene que ver con búsqueda de amor, ¿no? Los jóvenes, esos que sienten que sus padres no lo aman porque no le prestan suficiente atención. Pero todos nosotros anhelamos que nos amen, que nos conozcan y que nos amen. Que nuestras propuestas de matrimonio sean espectaculares, con flores, con fuego artificial, digamos, un despliegue total, digamos, de muestra de amor. Y cuando no recibimos esos, se nos cae el semblante y nos volvemos amargados. Apreciado hermano y apreciada hermana. Cada vez que vienes aquí y cada vez que vas a cualquier iglesia cristiana que debe ser llamado cristiana, todas las veces tengo que recordarte que Dios ha demostrado su amor de una forma como nadie más te puede demostrar su amor. Hemos dicho al principio, no hay mayor amor que dar la vida por tus amigos, por los tuyos. Y eso es lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí.
No hay muestra más grande de amor. Cada vez que nosotros reunimos aquí, celebramos la Santa Cena, que es una cena más romántica que la cena romántica que podrías imaginarte, que tiene velas y que tiene copa y tiene algo que parece ser vino, que es jugo, pero es la muestra fehaciente del amor de Jesucristo dado por ti. Y si tú, hermano y apreciada hermana, te agarras de la promesa que te fue dada en el bautismo, si te agarras de eso y vives a partir de eso, ya no hay más fuerza seductora, más fuerte que ese amor dado por ti, demostrado a ti. Y si te agarras de eso, puede venir viento y puede venir expulsión y puede venir muerte, incluso como le tocó a Abel. Y aún así, nada ni nadie podrá arrebatarte de las manos redentoras de Jesucristo. Puedes vivir todavía mucho tiempo aquí al este de Edén. Pero si vives en esta fe, ya estás ante el trono celestial, como lo vamos a cantar después. Vivas como Abel, pero vas a vivir afirmado sobre la roca de la eternidad. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos. Un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros, en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.